El cañón frío de una pistola con silenciador presionaba la frente del gerente. El jefe del sindicato japonés ladró una última orden mortal en japonés rápido. Todos se quedaron congelados, esperando el disparo. Pero en su lugar, una voz suave y grave resonó desde el comedor, hablando en un dialecto perfecto de Tokio. Te está mintiendo. No dispares. Penélope estaba acostumbrada a ocupar espacio, y al mismo tiempo, a permanecer completamente invisible. Con 127 kilos, Penélope era la empleada más grande del Gran Candelabro, el restaurante de lujo más exclusivo y despiadado de la ciudad. Su uniforme, una camisa blanca almidonada y una falda de tubo negra, tenía que pedirse a la medida, algo que Richard, el gerente general, mencionaba en voz alta y con gestos teatrales cada vez que podía. La tela siempre se sentía un poco apretada en la cintura de Penélope. Las tiras del delantal se le clavaban en los costados mientras se movía entre las mesas cubiertas de seda importada. En un mundo lleno de aspirantes a modelo, actores en apuros y cantineros elegantes de lengua afilada, Penélope era una anomalía. Sus compañeros, como la delgadísima Sofía y el de mandíbula marcada, Liam, se movían por el restaurante como el agua, deslizándose entre los invitados VIP con una gracia sin esfuerzo. Penélope, en cambio, era como una roca en medio de un río caudaloso. Sudaba durante la hora pico de la cena. Sus muslos gruesos se rozaban entre sí, y al final de sus turnos de 12 horas, los pies le latían con un ardor que le subía como fuego por la columna. Cuidado. Carga pesada pasando, murmuraba Liam entre dientes cada vez que Penélope llevaba torres de bandejas con ostras y bistecs añejados de vuelta a la cocina. Sofía simplemente ponía los ojos en blanco mientras se retocaba el maquillaje frente al reflejo de una bandeja de plata. Penélope nunca respondía. Solo bajaba la cabeza, dejaba que su moño castaño y despeinado le cayera sobre los ojos, y absorbía los insultos como una esponja. Ser una mujer gorda en un lugar diseñado para la perfección estética significaba que la trataban no como una persona, sino como un mueble defectuoso. Los clientes le chasqueaban los dedos, ignoraban su gafete con su nombre, exigían más hielo o se quejaban del risotto de trufa. Pero Penélope tenía un superpoder que había nacido de su invisibilidad. La gente hablaba con total libertad frente a ella, asumiendo que era demasiado torpe para entender, o demasiado insignificante como para importar. No sabían nada de su pasado. No sabían que, antes de los atracones de comida por ansiedad, antes del trágico accidente de auto que le arrebató a sus padres y la hundió en una depresión severa, Penélope había vivido 10 años en Osaka y en Tokio. Su padre, un contratista de inteligencia llamado Arthur, había estado profundamente involucrado en operaciones en el extranjero. Penélope había asistido a escuelas japonesas de élite, absorbiendo no solo el idioma, sino los matices culturales más íntimos, los dialectos, y las reglas silenciosas de una sociedad construida sobre el honor, el respeto y la política de las sombras. Tenía un título en lingüística del este asiático que ahora acumulaba polvo en su pequeño apartamento de un solo cuarto. Esa noche, el Gran Candelabro estaba cerrado al público. Las pesadas cortinas de terciopelo estaban corridas, sellando el restaurante del ruido de las calles mojadas por la lluvia. Richard llevaba desde las 3 de la tarde caminando de un lado a otro sobre el piso de caoba, sudando a mares, gritándole al personal. Todo tiene que ser perfecto, había ladrado Richard durante la reunión antes del turno, con el rostro enrojecido. Vamos a recibir una cena privada para el sindicato. No los miran. No les hablan a menos que ellos les hablen primero. Sirven, y desaparecen. El sindicato. Incluso dentro del mundo criminal, eran una fuerza casi mítica. Originalmente una organización yakuza estrictamente extranjera, habían expandido su imperio al otro lado del océano, integrándose en la sociedad occidental mientras mantenían intactas sus tradiciones aterradoras y de hierro. El hombre que lideraba la rama occidental era un enigma. Nacido de madre occidental y padre japonés, un jefe mafioso, su nombre era Cassian. A pesar de su nombre completamente occidental y sus trajes europeos impecables, Cassian gobernaba con las tradiciones sangrientas y despiadadas de sus antepasados. Era conocido por exigir lealtad absoluta y por castigar la traición con una crueldad medieval. Penélope pasó las primeras horas de la noche puliendo copas de cristal en el rincón más alejado del comedor. Estaba agotada. Su respiración era pesada y el estómago le rugía,
Un recordatorio de que no había tenido tiempo de comer su ración del turno. Sofía pasó junto a ella, empujándola con la cadera a propósito. Trata de no sudar en el caviar esta noche, Penny, siseó Sofía, mientras equilibraba una bandeja de copas de champán. Si arruinas esta noche, Richard te va a matar antes de que lo haga la mafia. Penélope solo asintió, con la mirada fija en la mancha de una huella dactilar sobre una copa de vino. A Penélope no le importaba la mafia. No le importaba Richard. Solo quería terminar su turno, irse a casa, comer un tazón caliente de fideos, y leer sus libros. Pero, exactamente a las 9, las pesadas puertas de roble del restaurante se abrieron de golpe, y la temperatura del salón pareció caer 10 grados. El aire pareció desaparecer del salón, reemplazado por una tensión asfixiante y abrumadora. El sindicato había llegado. Cassian entró primero. Era alto, de hombros anchos, con rasgos afilados y aristocráticos, y ojos oscuros y calculadores que barrían la sala como un reflector. Vestía un traje gris carbón hecho a medida, pero el cuello de su camisa estaba abierto, revelando el borde tenue y colorido de un intrincado tatuaje irezumi que le subía por el cuello. A los costados de Cassian caminaban 6 hombres, guardaespaldas corpulentos, de rostros duros y sacos que apenas escondían sus armas. Detrás de Cassian estaba su mano derecha y traductor, Gregory. Gregory era un hombre astuto, de rostro afilado como el de una comadreja, orgulloso de ser el puente entre las órdenes ancestrales de Cassian y los negocios occidentales a los que extorsionaban. Richard, temblando tan violentamente que el hielo dentro de la jarra de agua que sostenía traqueteaba, dio un paso al frente. Ese señor Cassian, bienvenido al Gran Candelabro. Hemos preparado nuestro mejor menú de degustación para usted y sus distinguidos invitados. Cassian ni siquiera miró a Richard. Pasó junto a él, sus zapatos de piel resonando contra el mármol, y se sentó en la cabecera de la enorme mesa iluminada con velas en el centro del salón. Sus hombres se quedaron de pie detrás de él, inmóviles como estatuas. El servicio fue una pesadilla. El silencio del salón era ensordecedor, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y la respiración entrecortada y aterrada del personal. A Penélope le tocó cargar los platos más pesados, las enormes soperas de plata, los platos de hierro fundido con el wagyu chisporroteando. Cada vez que Penélope se acercaba a la mesa, sentía el peso depredador de esos hombres sobre ella. Mantenía la mirada clavada en el piso, moviendo su cuerpo grande con el mayor sigilo posible, aunque se sentía torpe bajo esas miradas. Cuando estaban retirando el postre, el ambiente cambió. Cassian puso su servilleta sobre la mesa, se recostó en su silla, y habló. Su voz era un barítono grave y áspero, y las palabras que salían de su boca eran japonés puro, rápido, cortante. Penélope, que estaba de pie junto a la estación de servicio limpiando un mostrador, se quedó paralizada. La cadencia, el uso agresivo del pronombre masculino ore, el tono cortado y peligroso. Era un dialecto que no escuchaba desde hacía años. Era el idioma del inframundo. Cassian le hablaba a Gregory, pero tenía los ojos clavados en Richard. ¿Dónde está el registro de los muelles? Los números de los envíos del mes pasado tienen un faltante de 2 millones. Pregúntale al gerente por qué las cuentas están sangrando. Gregory, sentado a la derecha de Cassian, se ajustó la corbata y se giró hacia Richard. En inglés, Gregory dijo con voz suave, el señor Cassian está muy complacido con la cena. Sin embargo, le da curiosidad los cambios de seguridad recientes en su establecimiento. Quiere saber por qué han estado cerrando las puertas del callejón trasero. Penélope frunció el ceño. Apretó el trapo con más fuerza. Eso no era lo que Cassian había dicho. Ni de cerca. Richard, sudando dentro de su costoso traje, tartamudeó, las puertas. Solo una precaución, señor Gregory. Ha habido muchos vagabundos últimamente. La seguridad primero, como siempre digo. Gregory se volteó de nuevo hacia Cassian. En japonés, Gregory dijo, se niega a decírselo. Dice que el dinero ahora es suyo, y que usted ya no tiene ningún poder en esta ciudad, jefe. Penélope contuvo un jadeo, tapándose la boca con su mano gruesa. Gregory estaba provocando a Cassian a propósito. Estaba traduciendo una mentira descarada, una mentira suicida. La expresión de Cassian no cambió,
pero sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en dos pozos negros. Las venas del cuello se le marcaron contra el cuello de la camisa. Cassian se levantó lentamente. El chirrido de su silla contra el mármol resonó como un disparo. En un abrir y cerrar de ojos, Cassian sacó una pistola con silenciador de su saco y saltó sobre la mesa. Los platos se estrellaron. Las copas de cristal explotaron en 1000 pedazos brillantes. Sofía gritó y soltó su bandeja, encogiéndose contra la pared. Liam se escondió detrás de la barra, gritando de terror. Cassian agarró a Richard por el cuello, azotando al gerente robusto contra los escombros que cubrían la mesa. El cañón frío y metálico del arma se clavó violentamente en el centro de la frente de Richard. Richard sollozaba, sin tener idea de por qué estaba a punto de morir. Cassian ladró en japonés, con la saliva volando de sus labios. Te voy a volar el cráneo, ladrón arrogante. Dame el registro. Gregory se puso de pie, con una sonrisa retorcida y triunfante en los labios. Caminó hacia Richard, que seguía llorando, y lo miró desde arriba. En inglés, Gregory dijo, el señor Cassian dice que se te acabó el tiempo. ¿Alguna última palabra, Richard? Espere. Espere. No entiendo, gimió Richard, con las lágrimas corriéndole por el rostro y las manos levantadas en señal de rendición. ¿Qué hice? Por favor, Gregory, dígale que haré lo que sea. Dígale que soy leal. Gregory se giró hacia Cassian. En japonés, dijo Gregory con desprecio, está maldiciendo a su madre. Dice, apriete el gatillo. El dedo de Cassian se curvó alrededor del gatillo. El silencio en el salón era absoluto, cargado con el hedor de una muerte inminente. Gregory estaba montando un golpe de estado, comprendió Penélope con una claridad enfermiza. Gregory había robado el dinero, y estaba usando a Richard como chivo expiatorio. En cuanto Cassian matara a sangre fría a un gerente de restaurante reconocido, frente a una docena de testigos, la policía haría caer a todo el sindicato, dejando un vacío de poder que Gregory podría llenar. Era una trampa brillante, perfecta, y funcionaba únicamente porque nadie en ese salón entendía japonés. Nadie, excepto la mesera gorda que estaba de pie junto a la estación de servicio. El corazón de Penélope golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Su respiración era errática. No te metas, le gritaba su mente. Tú solo eres la mesera torpe. Tú no eres nadie. Deja que los mafiosos se maten entre ellos. Pero cuando Penélope miró a Richard, que a pesar de su crueldad era padre de 2 hijos y completamente inocente de ese crimen, sintió una descarga de adrenalina que cortó de tajo su miedo paralizante. Antes de que su cerebro pudiera comprender lo que su cuerpo estaba haciendo, Penélope soltó la bandeja de metal que llevaba en las manos. La bandeja golpeó el piso de mármol con un estruendo ensordecedor que hizo que hasta los hombres armados se sobresaltaran. La cabeza de Cassian giró hacia ella, con la pistola todavía pegada a la cabeza de Richard. Gregory frunció el ceño, llevando la mano hacia su propio saco. Penélope salió de las sombras de la estación de servicio. Bajo la luz tenue y romántica del candelabro, se veía completamente fuera de lugar. Una mujer robusta, sonrojada, con un uniforme extraño. El delantal manchado de grasa, y las manos temblando. Pero cuando abrió la boca, la voz que salió no fue el chillido tímido y disculpado al que sus compañeros estaban acostumbrados. Fue una voz fuerte, resonante, y hablada en un japonés formal y perfecto. Te está mintiendo, dijo Penélope, con los ojos clavados directamente en los de Cassian. El gerente no le robó su dinero. Fue su traductor. Y él acaba de decirle que apriete el gatillo, para que a usted lo arresten por asesinato. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Sofía, escondida detrás de una columna, miraba a Penélope con la boca completamente abierta. Liam, asomado desde detrás de la barra, se frotaba los ojos como si estuviera alucinando. Cassian se quedó paralizado. La tensión letal en sus hombros vaciló por una fracción de segundo. Miró a la mesera grande y despeinada, genuinamente sorprendido. Cassian había esperado súplicas. Había esperado llanto en inglés. No había esperado escuchar el dialecto aristocrático de la élite de Tokio salir de una mesera estadounidense robusta, con delantal de restaurante.
¿Qué acabas de decir?, susurró Cassian en japonés, con la voz peligrosamente baja. Penélope dio un paso al frente, con las piernas temblando, pero con la mirada firme. Señaló con un dedo grueso directamente a Gregory. Dije que su hombre es un traidor. El gerente pensó que le preguntaban sobre las puertas del callejón. Su traductor le dijo que no dijera nada. Después, su traductor le dijo a usted que el gerente se estaba quedando con el dinero. Es una trampa, Oyabun. El color desapareció por completo del rostro de Gregory. Parecía un fantasma. El pánico brilló en sus ojos. «Está loca», gritó Gregory en inglés, con la voz quebrada. «Jefe, es una psicópata. No le haga caso. Mátelo». Gregory, presa del pánico, sacó su propia arma, apuntando no a Richard, sino directamente al pecho de Penélope. «Cállate la boca, vaca gorda». El estruendo de un disparo rompió el silencio absoluto del gran candelabro. Penélope se estremeció, cerrando los ojos con fuerza, cruzando los brazos sobre el pecho por instinto, para protegerse. El eco ensordecedor del disparo le retumbó en los oídos, vibrando a través del cristal pesado de los candelabros del techo. Esperó el ardor insoportable de una bala, esperó que el suelo frío subiera a recibirla. Pero el dolor nunca llegó. En su lugar, un golpe pesado sacudió el suelo. Penélope abrió los ojos lentamente. Gregory estaba tirado en el piso, retorciéndose de dolor. Su pistola había salido disparada, deslizándose por el mármol pulido. Gregory se sujetaba el hombro derecho. Sangre color carmesí oscuro empapaba rápidamente la tela de su costoso traje beige. Cassian estaba de pie sobre él. El cañón de su arma con silenciador todavía humeaba débilmente bajo la luz tenue. Sus movimientos habían sido un torbellino de velocidad depredadora y aterradora. Cassian no solo le había disparado a Gregory. Lo había hecho con una precisión casual que le heló la espalda a Penélope. Cassian bajó el arma lentamente. Sus ojos oscuros ardían con una furia silenciosa y letal. Miró a sus hombres. «Desármenlo. Véndenle las heridas. Lo quiero vivo por ahora. Así puedo sacarle el nombre de su comprador», ordenó Cassian en japonés. Dos de los hombres corpulentos se abalanzaron de inmediato, arrastrando a Gregory, que gritaba, lejos del comedor y hacia la salida trasera de la cocina. Richard, el gerente, se derrumbó contra el borde de la mesa destrozada, hiperventilando. Miraba alternadamente entre Cassian y Penélope, con el rostro pálido y cubierto de sudor frío. No tenía ninguna idea de lo que acababa de suceder. Solo sabía que, milagrosamente, seguía vivo. Sofía y Liam seguían paralizados en sus escondites, mirando a Penélope como si de pronto le hubieran salido alas y hubiera empezado a echar fuego por la boca. Cassian enfundó su arma con calma. Se ajustó los puños de su saco gris carbón hecho a la medida, moviendo los hombros para liberar la tensión. Luego dirigió toda su atención, completa e indivisa, hacia Penélope. Por primera vez en su vida, Penélope sintió el peso intenso y sofocante de ser realmente vista. La mirada de Cassian la recorrió de arriba abajo. Cassian no la miraba con el desprecio familiar de sus compañeros de trabajo. Tampoco la miraba a través, como hacían los clientes adinerados. La miraba como si fuera un rompecabezas complicado. Una amenaza oculta que de pronto se había materializado en su territorio. Cassian empezó a caminar hacia ella. Sus pasos eran lentos, deliberados, resonando contra el mármol. El corazón de Penélope latía con un ritmo frenético contra sus costillas. Era dolorosamente consciente de su apariencia, su cabello castaño despeinado escapándose del moño, el sudor en su frente, el uniforme apretado y poco favorecedor tensándose contra su cintura gruesa y sus caderas anchas. Quería encogerse de nuevo entre las sombras de la estación de servicio, volver a ser invisible. Pero sus pies se quedaron plantados en el piso. Cassian se detuvo a solo medio metro de ella. Era tan alto que Penélope tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. De cerca, se podían ver los bordes tenues de sus tatuajes Irezumi bajo el cuello de la camisa, intrincadas olas de tinta negra y carmesí. «¿Quién eres?», preguntó Cassian en japonés. Su voz había perdido el filo violento, reemplazado por una curiosidad suave y peligrosamente tranquila.
Penélope tragó saliva con dificultad. Me llamo Penélope. Soy mesera aquí. La mandíbula de Cassian se tensó. Las meseras de los restaurantes finos occidentales no hablan el dialecto de Kansai con la formalidad de una matriarca yakuza. ¿Dónde aprendiste a hablar así? Mi padre, respondió Penélope con sinceridad, manteniendo la voz lo más firme posible. Arthur Jenkins. Era contratista privado de inteligencia para Aegis Defense Services. Vivimos en Osaka y en Setagaya durante 10 años. Él me enseñó. Un destello de sorpresa genuina cruzó los rasgos aristocráticos de Cassian. Arthur Jenkins, murmuró Cassian, cambiando sin esfuerzo al inglés. Su voz era un barítono rico y áspero que provocó un escalofrío extraño e involuntario en la espalda de Penélope, el hombre que negoció los acuerdos navieros de Yokohama en 2018. Mi tío lo conocía bien. Murió en un accidente de auto en la autopista, hace 3 años. Penélope jadeó. ¿Usted? Usted sabe sobre eso. En mi mundo, llevamos la cuenta de los hombres que tienen las llaves de los mercados en las sombras, dijo Cassian con suavidad. Su mirada bajó por un instante a los labios de Penélope, y luego volvió a sus ojos. Eres la hija de Arthur. Y estás sirviendo mesas en este establecimiento tan patético. Necesitaba el dinero, dijo Penélope a la defensiva, con las mejillas ardiendo. Y la he pasado muy mal desde que él murió. Cassian se acercó todavía más. El aroma de Cassian, sándalo, pólvora, y tabaco fino, la envolvió por completo. Cassian extendió la mano, y por un segundo aterrador, Penélope pensó que la iba a golpear. En cambio, su mano grande y cálida le apartó suavemente un mechón de cabello castaño detrás de la oreja. Me salvaste la vida esta noche, Penélope, dijo Cassian, bajando la voz a un murmullo destinado solo para ella. Gregory era una rata. Le estaba pasando dinero al sindicato de los O'Connor. Si yo hubiera matado a tu gerente, la policía habría allanado mis casas de seguridad en menos de 1 hora. Gregory se habría quedado con mi trono. A Penélope se le entrecortó la respiración. Era dolorosamente consciente de la cercanía física de Cassian, del calor que irradiaba desde su pecho. Yo solo. No podía dejar que matara a un hombre inocente. Richard es un jefe terrible, pero tiene hijos. Cassian sonrió. Fue una sonrisa pequeña, peligrosa, que no le llegaba del todo a los ojos, pero que transformaba por completo su rostro. Eres valiente. La mayoría de los hombres, y ni hablar de las mujeres, se habrían acobardado en un rincón mientras los lobos se despedazaban entre sí. Pero tú te pusiste en la línea de fuego. Cassian se giró hacia Richard, que seguía desplomado contra la mesa, sollozando en silencio. Gerente, ladró Cassian en inglés. Richard dio un salto, soltando un chillido patético. ¿Ese sí? Sí, señor. Cassian metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un grueso fajo de billetes de $100, amarrado con una banda de goma. Lo arrojó sobre los restos de la mesa destrozada. Esto es por los daños, y por tu silencio. Si la policía escucha el más mínimo susurro sobre lo que pasó aquí esta noche, voy a regresar. Y no voy a necesitar un traductor para explicarte lo que te voy a hacer. ¿Nos entendemos? Sí, perfectamente, señor Cassian. No vimos nada. Solo se cayó una bandeja. Nada más, balbuceó Richard, agarrando el dinero con las manos temblando. Cassian asintió, satisfecho. Se volvió hacia Penélope. Ve por tu abrigo, ordenó Cassian. Penélope parpadeó, totalmente desconcertada. Disculpe. Acabas de exponer a un traidor de alto rango dentro de mi organización. Gregory tiene lealtades. Los O'Connor tienen sicarios. Si te quedas aquí, o si vuelves a tu apartamento, vas a estar muerta antes del amanecer, dijo Cassian, con un tono práctico. Ahora me perteneces. Ve por tu abrigo. Penélope no discutió. La lógica innegable en las palabras de Cassian no dejaba espacio para dudar. Tomó su abrigo barato de lana del cuarto de descanso, ignorando las miradas atónitas y desorbitadas de Sofía y Liam, y siguió a Cassian hacia la noche mojada por la lluvia. Penélope fue llevada a la parte trasera de una camioneta blindada, completamente negra.
Cassian se sentó a su lado, y los lujosos asientos de piel crujieron bajo el peso de ambos. Mientras el auto se alejaba a toda velocidad del gran candelabro, Penélope miró por la ventana polarizada, viendo cómo su vida antigua y miserable se desvanecía en el espejo retrovisor. La transición fue abrupta, aterradora, y completamente surreal. Cassian la llevó a una propiedad enorme y de altísima seguridad, escondida entre las colinas boscosas fuera de la ciudad. Durante las primeras 2 semanas, Penélope vivió bajo un encierro estricto. Le dieron una suite enorme, un guardarropa lleno de ropa hermosa y hecha a la medida que en verdad le quedaba bien, y protección absoluta. Pero Penélope no era una mujer que pudiera quedarse quieta. El duelo y la depresión que la habían mantenido paralizada durante 3 años se habían quemado con la pura adrenalina de sobrevivir esa noche en el restaurante. Penélope empezó a observar. La organización de Cassian se estaba desangrando. Sin Gregory, Cassian no tenía a nadie de confianza que pudiera manejar las negociaciones complejas y delicadas con los empresarios japoneses locales que le pagaban por protección. Cassian hablaba el idioma, pero un jefe no negociaba directamente. Eso significaba una pérdida de honor. Una noche, Penélope entró al estudio privado de Cassian. Cassian estaba revisando los libros de contabilidad, con aspecto exhausto, y un vaso de whisky en la mano. «Déjeme hacerlo a mí», dijo Penélope, con la voz clara y firme en la habitación silenciosa. Cassian levantó la vista, entrecerrando sus ojos oscuros. «¿Hacer qué?» «Déjeme ser su voz». «Déjeme negociar los contratos de embarque de Saito», dijo Penélope, dando un paso hacia la luz. Llevaba puesto un vestido color borgoña que le abrazaba sus curvas pesadas. El cabello recogido en un moño elegante. «Conozco el dialecto. Conozco las costumbres. Mi padre me enseñó el arte del nemabashi, el consenso silencioso que se construye detrás de escena. Ellos no van a respetar a un matón occidental de la calle, pero sí van a respetar a la hija de Arthur Jenkins hablando su lengua materna». Cassian dejó su vaso sobre la mesa. La miró en silencio durante un largo momento. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de una tensión innegable. Durante las últimas 2 semanas, Penélope y Cassian habían compartido comidas tranquilas. Habían hablado en voz baja en japonés entre los jardines. Y Cassian se había encontrado completamente cautivado por ella. En el mundo de Cassian, las mujeres eran o cosas frágiles y decorativas que había que proteger, o víboras manipuladoras que competían por estatus. Penélope no era ninguna de las 2 cosas. Penélope estaba centrada. Era sustancial, tanto física como intelectualmente. Poseía una gravedad silenciosa e inquebrantable que anclaba a Cassian. «Es peligroso», advirtió Cassian con suavidad, poniéndose de pie y acortando la distancia entre ambos. «No le tengo miedo al peligro», respondió Penélope, levantando la barbilla. «Sobreviví al gran candelabro. Puedo sobrevivir a una sala de juntas llena de hombres mayores». Una risa profunda y grave escapó del pecho de Cassian. Cassian extendió las manos, apoyándolas con firmeza sobre las caderas anchas de Penélope. No rehuyó de su tamaño. La sujetó con una apreciación feroz y posesiva, atrayendo su cuerpo contra el suyo, sólido y firme. «Eres magnífica», susurró Cassian, con los labios rozando el oído de Penélope. «Mi reina pesada». A Penélope se le cortó la respiración en la garganta. Por primera vez en años, Penélope no se sintió gorda, ni fea, ni invisible. Se sintió poderosa. Se sintió deseada. Cuando Cassian la besó, fue una reclamación, una promesa feroz y contundente de que nunca más volvería a ser empujada hacia las sombras. 6 meses después, el panorama criminal de la ciudad había cambiado por completo. El sindicato de los O'Connor fue aniquilado, desmantelado por los ataques tácticos y despiadados de Cassian, y por la brillante inteligencia recopilada por Penélope. Gregory enfrentó la justicia brutal y arcaica del sindicato, desapareciendo en el puerto sin dejar rastro. Penélope estaba sentada en la cabecera de una larga mesa de caoba, en una habitación privada e insonorizada, en lo más alto de un rascacielos. Frente a ella se sentaban 3 poderosos directores ejecutivos de logística japonesa. Estaban sudando. Penélope llevaba puesto un traje de seda negra hecho a la medida, que resaltaba su figura llena, dominando la sala con autoridad absoluta. Cassian estaba de pie detrás de ella,
silencioso y letal, como una sombra aterradora que actuaba como su protector. Penélope sonrió, con una expresión afilada y calculadora, y deslizó un contrato sobre la mesa. Esta es la oferta final, dijo Penélope, en un japonés impecable y autoritario. Fírmenlo, y sus envíos van a fluir sin interrupciones. Si se niegan, van a descubrir que los muelles pueden ser muy poco compasivos. Los directores se apresuraron a firmar el contrato. Cuando salieron de la habitación, Cassian se acercó por detrás, envolviendo a Penélope con sus brazos, y le dio un beso en el cuello. «Los manejaste maravillosamente», murmuró Cassian. Penélope se recostó contra el pecho de Cassian, mirando el reflejo de ambos en el vidrio oscuro de la ventana. Ya no era la mesera torpe e invisible que sudaba bajo el peso de una bandeja. Ahora era la voz del sindicato. Era la igual de Cassian, su compañera, y su arma más poderosa, y nunca se había sentido tan viva. ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar de Penélope? ¿Habrías hablado, o te habrías quedado en silencio? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaste esta intensa historia real de romance mafioso, no olvides darle like, compartirla con tus amigos, y suscribirte a nuestro canal para más historias impactantes. No olvides activar la campanita para que nunca te pierdas un giro de la trama. Gracias por ver.